tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Vamos a abordar varios temas referentes, todos ellos, a un ámbito que estuvo bastante movido en los últimos días, que es el ámbito de la política exterior, el campo de la política exterior. Primero se conoció la decisión de Cancillería de cancelar la visa a un representante diplomático de China Popular que tuvo que abandonar el país antes de 24 horas. Se le emplazó por 24 horas para irse del Paraguay. ¿Qué hay por detrás de toda esta cuestión? Más allá de la medida, si el carácter de la misma fue exagerado o no, la discusión de fondo evidentemente es otra. E inmediatamente después, al día siguiente, pasado jueves, en Uruguay, en Montevideo, se reúne la cumbre del Mercosur y adopta una decisión que ya se consideraba casi impracticable, ¿verdad? Imposible de derribar a ella. En algún momento, inclusive, el presidente de la República, Santiago Peña, manifestó cuando asumía la presidencia pro tempore del bloque que esta cuestión ya nos tenía hartos a todos y que había que mirar en otra dirección. Un acuerdo al que se arriba después de casi 3 décadas. No es el acuerdo completo al que se aspiraba inicialmente, pero es un paso importante en esa dirección. Ya vamos a desarrollar también en qué consiste. Para hablar de esto estamos con Julieta Judeván. Ella es experta internacional, está en el otro lado del planeta. Le agradecemos mucho que haya accedido a esta charla con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Julieta? Hola, buenas noches. Un placer, gracias por la invitación. Tú sabes lo que son los preconceptos. Recién estaba viendo la imagen, nunca habíamos hablado, bueno, charlamos, pero en radio, nunca la había visto a Julieta y la hacía mayor, no sé, por esas cuestiones que uno se imagina, ¿verdad? Una mujer joven, pero de mucha formación en esta área que es la política exterior. Quería arrancar contigo, Julieta, estás en Taiwán, tengo entendido. Vamos a hablar del tema China en un momento, pero arrancar por el tema Mercosur. Ya se consideraba algo que no iba a funcionar más, por lo menos así se perfilaba en los últimos años, y ahora medio que sale de la galera, así a simple vista, digo, este acuerdo que suscriben ambos bloques. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, diría que es un gran paso, pero todavía falta mucho. Ujú. Los acuerdos birregionales y todo lo que conlleva los acuerdos del Mercosur tardan bastante en llegar al punto en el que se apliquen, ¿no? Así Vimos es. que se festejó hace unos años y al final el festejo fue más o menos, no llegó a donde uno esperaba que llegara o con la rapidez que debería haberlo hecho. Ahora, por fin se firma el texto, Por más o fin. menos con un acuerdo, un consenso en común. Y para llegar a esto fueron pasos bastante duros. Como bien dijiste, parecía que no iba a salir, Ujú. que no iba a llegar a un consenso desde la Unión Europea, desde el Mercosur. En nuestra región había mucha oposición por las nuevas reglamentaciones que habían impuesto de la Unión Europea con respecto a la deforestación, la trazabilidad de las zonas productivas. Paraguay mismo presenta hasta esta semana estuvo Peña hablando de Así oponerse, es. que todavía se oponía a estas reglamentaciones ambientales, pero también la presión de los otros países y bueno, el objetivo común de tratar de llegar a un consenso parece que hizo que se aflojaran un poco, se flexibilizaran estas posiciones tan encontradas. Pero aún así todavía falta uno de los pasos más difíciles, que es la ratificación por parte de todos los miembros del Mercosur, de cada gobierno y también de la Unión Europea. Todavía queda un De cada largo camino. congreso, ¿verdad, Julieta? O sea, este es un Así trámite que es, tiene que ser homologado, avalado por cada uno de los congresos. así es. Mm. En el Mercosur parece que bueno, de alguna forma esto tiene más chances de salir con mayor rapidez, de pasar por los congresos. Se viene debatiendo hace un montón, está muy presente. Pero en la Unión Europea hay bastante oposición Resistencia. todavía de algunos países, claro, más que nada aquellos países que tienen un sector eh, agropecuario, agroproductivo muy fuerte. Por ejemplo, Francia, que es el que más se escucha, pero también Italia,
Polonia, hay varios países que ven como una amenaza lo que representa este acuerdo birregional con el Mercosur, ya que nuestro sector más fuerte, que va a tener mayor participación en este acuerdo, es el sector justamente del agro. No Claro, obstante, hay que pensarlo desde los sectores. Para la Unión Europea, si bien para algunos países y para este sector en particular es una amenaza, no lo es para el industrial. El industrial tiene muchas ventajas en este acuerdo. Ve en el Mercosur un mercado muy grande, muy importante, en el que va a poder avanzar y tener bastantes ventajas significativas. Y también hay uno de los puntos que es muy importante, que es la apertura de las licitaciones públicas, que va a tener acceso a Europa y que también lo mira con bastantes ganas el Mercosur. con cariño. Claro, Así es es. un mercado importante, sin lugar a dudas. Sobre todo, como decía el otro día Mario Paz Castaño en otro espacio, va a estar en un momento más junto con Eladio Loizaga también opinando sobre esto. Nos decía que esto cobra mayor importancia justamente para los industriales europeos, como mencionás, a la luz de las medidas cada vez más o que se pronostican como muy proteccionistas por parte de los Estados Unidos. Entonces, la necesidad de compensar eh, a nivel de mercados a los cuales pueda acceder con sus productos también les lleva a seguramente celebrar este acuerdo. ¿Qué significa para el Mercosur y en particular para nuestro país? ¿O qué puede significar? Porque vos bien señalás que esto va a llevar su tiempo y seguramente se va a ir ejecutando por países, no un acuerdo que ya se implementa en todos los países de Europa, tal vez algunos lo aprueben más rápido y en otros lleve más tiempo. Pero ¿cuáles serían las implicancias, las consecuencias prácticas? Bueno, hay que ver cómo quedó el texto definitivo también, ¿no? Ujú. Eh, Se venía hablando mucho de hacer esta adaptación de a poco, y tal vez hay algunos países más beneficiados. Tal vez Paraguay puso algunas cláusulas para obtener beneficios para entrar más lentamente en alguna de los sectores o de las reglamentaciones, y hay que ver qué es lo que finalmente se firmó, ¿no? Ujú. Pero bueno, Paraguay, que no tiene un sector industrial muy fuerte, Claro. no se va a ver tan perjudicado como Brasil o como Argentina en este ingreso de, del Sobre todo sector la desde industria Europa. automotriz, ¿verdad? Claro, la automotriz es la más sensible para Brasil y para Argentina, aunque bueno, Argentina en este momento no está priorizando mucho su sector industrial como Así es durante otros gobiernos, ¿no? verdad. Pero en Brasil sigue siendo uno de los sectores más fuertes, y la automotriz en el Mercosur, entre los dos miembros más importantes, más grandes, no más importantes, más grandes, que son Argentina y Brasil, de hecho tienen reglamentación diferenciada con respecto a este tema. Ujú. Entonces, para Paraguay esto no va a ser un problema. Así Hay que es. ver a nivel de los beneficios de ingreso en los sectores agroganaderos, cómo se manejan las cuotas de ingreso a la Unión Europea, cuáles son las posibilidades que se le presenta a Paraguay, pero estaban desde los sectores en Paraguay bastante emocionados o bastante abiertos a flexibilizar sus posturas con respecto a las reglamentaciones ambientales para poder acceder igualmente a la Unión Europea. Así que claramente este es uno de los sectores principales de Paraguay que se verán En este caso, beneficiados. digamos que nuestro atraso en materia industrial termina siendo beneficioso. Digo, la producción, grandes áreas de la producción de Paraguay sí podrían salir beneficiadas y la relación costo-beneficios es positiva para Paraguay. Digo. Y habría que asumir que sí, se los ve eh, bastante Contentos. motivados sí, para entrar al acuerdo, así que esperemos que Sí, sea lo mejor a sí. Peña se lo vio muy contento. Así, ponían música y ya estaba bailando directamente en la cumbre. Se los veía a Sí, todos los presidentes, es muy, verdad. muy satisfechos de haber llegado a esto. Es que, es que Creo que después de tantos ya años, era frustrante, exactamente. Son más de 25 años, ¿verdad? Más de sí, 25. sí, es el acuerdo por lejos Qué bárbaro. que más ha tardado en el Mercosur de concretarse. Y bueno, todavía falta.
Así que veremos cuándo vamos a poder ver a estos sectores teniendo ingresos en ambos ¿Por bloques. qué países crees que podría comenzar a ejecutar, ponerse en práctica el acuerdo? ¿Con qué países europeos? Bueno, Alemania, seguro. Alemania con su sector industrial están ansiosos. Y hay que ir viendo. España también estuvo muy abierto. Hay otros países que no tienen demasiado comercio con América Latina, y con el Mercosur. Entonces, tal vez no sientan tanta la diferencia, ni la presión, ni las ventajas, ni las desventajas. Claro. Y probablemente todos los países europeos que tengan un sistema industrial muy desarrollado van a estar muy satisfechos con esto. Claro. Y en el otro extremo, con el que más tiempo va a llevar seguramente es con Francia, ¿verdad? Sí, Francia es el principal obstáculo. Si bien ahora tal vez también aprovecharon a firmarlo en este momento, porque el gobierno de Macron está en una situación bastante vulnerable y esto tal vez favorece un poco el caos dentro de Francia, favorece a que los demás países puedan arremeter con confianza para que se firme este acuerdo, pero hay que ver qué pasa en los próximos meses y si continúa este gobierno, si cambia de gobierno y cuál es la posición que toma con respecto al acuerdo. Seguro, seguro. Julieta, no queremos dejar de tocar contigo el tema, y encima estás en Taiwán, así es que es muy propicio abordar el tema de la expulsión de un diplomático de China popular, así como estaban contentos los presidentes del Mercosur. Supongo que en Taiwán los rostros también habrán sido de alegría cuando algún funcionario era consultado al respecto. ¿Cuál es tu lectura sobre este episodio que no tiene antecedentes? El único antecedente que hay de expulsión, vos me corregirás si estoy equivocado, es la expulsión del embajador de los Estados Unidos en la década del 40 por parte del gobierno de Higinio Morínigo. Entonces, por lo menos a esta parte, yo no recuerdo expulsiones de diplomáticos de distintos rangos en nuestro país. No, la verdad que no se me viene a la mente ninguno. Han habido sí enfriamientos de relaciones bilaterales por momentos, pero no recuerdo alguna expulsión. Tal vez alguien tiene mayor memoria, pero no lo recuerdo. ¿Y cuál es tu sin duda impresión en general? algo inédito. Bueno, creo que también hay un error, hay una mala lectura del gobierno de Santiago Peña y de Cancillería, ya que estos intentos de acercamiento por parte de la República Popular China eran bastante predecibles si uno leía correctamente las señales, ¿no? Antes uno podría prácticamente afirmar de que no había presión por parte de China hacia Paraguay para un cambio de posición respecto al reconocimiento de Taiwán. Siempre, por supuesto, fue un tema latente, pero es difícil encontrar escenarios puntuales en los que vemos una presión directa de China a Paraguay. Pero en los últimos meses sí los hubo. Hubieron varios comunicados oficiales tratando de imponer esta política de una sola China, que fueron respondidos por el gobierno de Paraguay y por el gobierno chino. Si uno ve también este tipo de acercamiento por parte del gobierno de China hacia políticos, hacia periodistas, vemos que están tratando de generar un mayor interés para establecer el tema en la agenda. Y esto se empezó a ver hace pocos meses realmente en Paraguay. Entonces, obviamente era muy difícil poder predecir cuál era la forma que iba a tomar este acercamiento más directo por parte del gobierno de China, pero teniendo en cuenta de que se daba esta reunión de este organismo internacional, me parece que era de la UNESCO, que se producía esta reunión en Paraguay, y que había funcionarios chinos que iban a asistir, tal vez se podía hacer al menos una reparación de daños en caso de que hubiera
algún comunicado público que estuviera en la prensa o bueno, hubiera algún intercambio por parte de estos funcionarios tratando de posicionar este tema en la agenda. Claro. La respuesta de echar al diplomático creo que no fue la mejor de todas. Creo que hubiera habido mejores opciones antes de tomar esta decisión tan claro, drástica. si te tiran con un cascotazo, digamos que vos no respondés con una bomba atómica, ¿verdad? Tiene que haber cierta proporción en las decisiones que se podía hasta adoptan. recibirlo y decirle por qué Paraguay mantiene esta posición con Taiwán y bueno, mostrarle a la sociedad cuál es la posición del gobierno, decirle, bueno, muchas gracias, pero no nos interesa, en vez de, bueno, revocar la visa de esta forma La con verdad esta es que urgencia que, bueno, no. una decisión un tanto exagerada, sobre todo considerando los antecedentes más recientes, digo, no guarda coherencia con la inacción en el caso de otras representaciones diplomáticas han tenido una participación, han protagonizado hechos de intromisión muy abiertos en nuestro país, tanto de Estados Unidos como también de la Unión Europea en casos diferentes. No se dijo absolutamente nada, excepto recién más, hace ya menos tiempo, cuando se había solicitado al gobierno de los Estados Unidos que acelere el cambio de embajador en el caso de Mardofil, cosa que tampoco le dieron Bolivia y bueno, no pasó a mayores, digamos. Pero entonces, independientemente de este capítulo en particular, este episodio, mejor dicho, con el representante chino, de China Popular, ¿cómo crees que sigue esta historia? ¿Es una forma de cerrar o evitar que se abra un debate? ¿Consideras necesario, inevitable que este se desarrolle? Yo creo que va a ser inevitable, pero lo digo no solo a nivel interno, porque ya el tema está en agenda y se va a seguir intensificando. De hecho, estamos viendo que hay sectores de la oposición que están muy interesados en que se abra este debate internamente, que antes no lo había. El único momento en el que Paraguay tuvo la oportunidad o que se abrió una puerta para generar el cambio de reconocimiento hacia la República Popular China fue durante el gobierno de Lugo. De hecho, Lugo hizo una campaña, durante su campaña política habló mucho de pensar este cambio a favor de China, pero se dio un contexto internacional adverso. Justo en el año que ganó Lugo, cambió de gobierno Taiwán y ese cambio de gobierno favoreció un acercamiento con China, lo que llevó a una tregua diplomática de no robarse aliados, por decirlo de una forma. Entonces, el único momento en el que Paraguay estuvo realmente interesado en cambiar de reconocimiento a China, no se pudo porque había un acuerdo entre estos dos actores de decir, nosotros no vamos a favorecer el cambio de reconocimiento de ninguno. Entonces, ahora, por fin sí, o por primera vez después de tanto tiempo, el tema está de vuelta en agenda. Y yo creo que va a empezar a escalar esto. De ahí a ver qué conviene más, qué no, cuál es el poder de negociación que puede tener Paraguay o no. Bueno, hay que analizarlo mucho, ¿no? Pero yo creo que es un tema que no va a desaparecer. Y más que nada por el contexto internacional en el que nos encontramos ahora. Mientras se vayan intensificando todo el conflicto que tiene que ver con el estrecho de Taiwán entre China y Taiwán, este tema no va a dejar de estar en agenda, se va a intensificar. Es muy poco probable que, teniendo un conflicto tan inminente entre ambos actores, este tema deje de aparecer en la agenda política y social. De hecho, bueno, volviendo un poquito atrás y ya para redondear, te liberamos enseguidita, también se plantea un acuerdo entre Mercosur y China Popular. Entonces, directa o indirectamente, la discusión China Popular se plantea en el escenario, digamos, en la agenda. Sí, se plantea. Yo lo pensaría de otra forma. Por un lado, el Mercosur, un posible acuerdo China-Mercosur es una forma de presión indirecta hacia Paraguay. Claro. Pero por otro lado,
también se había abierto la posibilidad de que Paraguay plantee esta postura, que ahora parece cada vez menos probable, pero lo trataba de posicionar, que es generar esta dualidad de relacionamiento. Por un lado, seguir reconociendo a Taiwán, pero gestionar o profundizar la relación comercial y económica con China. Ahora cada vez vemos que, claro, China no está muy a favor de esto y cada vez está menos a favor. Entonces, esta ventana que trataba de instalar el gobierno de Peña con fuerza, pero también pasa en el caso de Guatemala. Guatemala está en la misma situación. Guatemala también quiere seguir manteniendo el reconocimiento de Taiwán e intensificar la relación comercial con China. Es un problema de todos los actores que tienen relaciones con Taiwán. Pero ahora vemos que China está cada vez menos de acuerdo con flexibilizar esta postura. Entonces hay que ver qué pasa con el Mercosur. Ya consiguió resultados en función a su posición positivos en casi con todos los países del mundo, quedan muy poquitos. Sería raro que cambie de postura frente a Guatemala y Paraguay. Claro. Sí, está... Las posibilidades son muy bajas, realmente. Bajas. Pero si se suscribió el acuerdo con la Unión Europea, todo es posible. Sí, con la cuestión de China y el Mercosur, la única posibilidad que habría es que China privilegie realmente la cuestión comercial por sobre la política. Que quiera con demasiada fuerza firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur y que eso haga dejar de lado la cuestión Taiwán. Pero por lo que vimos esta semana con la cuestión del diplomático de China en Paraguay y cómo, viendo estas señales de cómo se va intensificando la presión de China hacia Paraguay, se ve que la parte política está siendo más importante que la económica, entonces esta posibilidad del doble relacionamiento está cada vez más lejana. Es así. Ahora, tampoco se cortaron las venas en China por la decisión esta, ¿eh? La calificaron de infundada y cosas por el estilo y hasta ahí, no es que profundizaron demasiado en materia de respuesta, ¿verdad? China logró lo que quería. Así es. No esperaba que hubiera un recibimiento con la banda de policía. Con honores, claro, no. Lo que quería era instalar el tema y lo logró. Pero también sabe que a pesar de que la respuesta de Paraguay fue un poco fuerte o excedida, sí, saben que uno trae más moscas con miel que con hiel. Entonces, la política es de seguir atentos y bueno, tratar de convencer por diferentes medios. Es verdad, es verdad. Otros no nos ofrecen mucha miel, sin embargo, pero bueno, es parte de la discusión que está planteada en nuestro país, aunque todavía estemos ni siquiera en el inicio, en el ABC de ese debate. Y cuando aflora de manera muy, muy superficial, no porque es una dictadura comunista, o sea, todavía el discurso de la Guerra Fría, o cuestiones que tienen que ver también con nuestra política tradicional de alianzas, que por ahí se pueden ratificar, pero sobre la base de formular cuestiones que sean convenientes para los intereses del Paraguay, con el actor, con la potencia que fuere, digo, ¿verdad? Pero partir de la base de cuáles son los intereses del país y qué puede resultar más beneficioso, no solamente en términos de corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Pero bueno, es como decíamos, la discusión que recién empieza a esbozarse, a aparecer, a asomar muy tímidamente, y esperemos que se desarrolle y que se haga con la mayor seriedad posible. Julieta, te agradecemos muchísimo por este contacto. Ya cuando estés en Paraguay, vamos a invitarte para compartir en otros espacios también y profundizar este y otros temas de carácter internacional. Perfecto. Agradezco la invitación. Seguro pronto nos vamos a ver en persona. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, y como el tema dominante en la semana fue la cuestión internacional, justamente vamos a seguir desarrollando todo lo tratado en la cumbre del Mercosur, el carácter, el contenido, los alcances de este acuerdo, así como el episodio
que tuvo como protagonista a este representante diplomático de China Popular que fue expulsado de nuestro país. Para hablar de esto estamos con otro experto en la materia, en el tema de la política exterior, que es el doctor Mario Paz Castaing. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Un placer compartir contigo, Benjamín, y con la audiencia de GEM. Estamos realmente... Ocurrió lo que hoy se celebra, el milagro. Virgen de los Milagros. Bueno, esto ocurrió el viernes con la firma del acuerdo comercial entre Europa y Mercosur. Recuerdo yo que en los años 95, 96, sin mucha precisión, pero recuerdo haber asistido a lo que fue el inicio preliminar de todas estas conversaciones. O sea, la suerte de memorando de entendimiento ¿Qué año, entre Europa y Mercosur, y ahí se iniciaban las tratativas. Pasaron casi 30 años. Estamos entonces realmente en un momento, no quiero ser muy hiperbólico, pero porque se usa mucho la hipérbole en este tiempo, pero en un momento muy trascendente. Histórico. Histórico, que es la palabra Lo que que pasa le gusta es que a todo el mundo decir se devaluó, histórico. se devaluó la palabra, histórico, se devaluó un poco porque relevante, se usó demasiado. se avanzó. Algunos dirán, pero en el 2019 ya no hubo algo parecido con el entonces canciller que encabezó esa negociación de Macri, Jorge Forí. Y sí, algo parecido sucedió, pero lo que se pretendía en el 2019, y que ahora ya no es así, es el gran tratado comercial, político, social de Europa y Mercosur. Hoy es estrictamente un acuerdo comercial limitado, pero importante para la región. El hecho que haya asistido la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indica, y con poderes, no es que vino para hacer un acto simbólico nomás, que ella está apoderada y empoderada para asistir y rubricar con su firma este acuerdo con los 4 presidentes, incluido el nuestro, el paraguayo, del Mercosur, que fue una negociación muy ardua, muy difícil y que todavía está supeditada a la aprobación del Parlamento Europeo y también de los parlamentos nacionales. Ah, eso quería leer. Y los parlamentos nacionales. Pero hay indicadores muy importantes de países como Italia, España, Alemania, que están muy interesados en implementar esto y que apoyarán. En el Parlamento Europeo no se necesitarán votos unánimes, simples mayorías, y ahí yo creo que va a pasar. Ahora, en la negociación nacional de cada estado, de cada congreso, va a haber problemas probablemente con Francia, con Polonia, quizás con Hungría, que son países más cerrados, pero en un mundo aislacionista, como el que estamos viviendo, muy proteccionista. Y la oportunidad es esta, porque Europa también está amenazada porque no puede ya entrar los aranceles de Trump. A partir del 20 de enero van a ser fuertes para China y para Europa. También tiene problemas con la división de los esquemas de centro derecha que son muy proteccionistas dentro de Europa. Entonces, el avance hacia un acuerdo con Mercosur ahora se hacía necesario. Se hacía muy importante para Europa porque es estratégico. Prácticamente es el acuerdo comercial o uno de los acuerdos comerciales, no voy a ser hiperbólico acá, uno de los acuerdos más importantes del planeta en materia de negociación comercial. Prácticamente alcanzaría a más de 700 millones de personas. Entre los dos mercados. De los dos mercados. Y entonces eso va a implicar un derrame de inversiones muy fuertes para la región nuestra y especialmente para el Paraguay. ¿Por qué digo especialmente para Paraguay y para Uruguay también? Pero Uruguay ya recibe mucha inversión, que nosotros no recibíamos tanta inversión. Te quiero preguntar justamente para que el que está viendo el programa pueda dimensionar la importancia de un acuerdo de esta naturaleza una vez que se vaya
poniendo en práctica, Sí. ¿cuáles son los beneficios concretos a los que podría acceder Paraguay? Y Paraguay va a acceder a promover la venta de sus productos en los países que vayan acordando con el Mercosur, Italia, España, Alemania, que son los que se están abriendo. Entonces los productos básicos de nuestra canasta de exportación, agrícola, ganadera y de algunos servicios que vamos avanzando también, podemos trasladar, pero fundamentalmente la producción agroganadera es la que se va a sentir Menores aranceles con más bajos. menores aranceles, prácticamente libres, y también la atracción de inversiones para radicar empresas en nuestra región, y que en el Paraguay tiene condiciones muy buenas por todas las condiciones macroeconómicas del Paraguay, bajos impuestos, costos sociales razonables, digamos, y que lo vuelven competitivo al país, aún dentro del Mercosur mismo. Es muy competitivo hoy Paraguay. Y entonces esta es una oportunidad interesante, importante, diría yo, porque muchos se preguntan, ¿y el Mercosur para qué nos sirve? Exacto. Esa es la pregunta de que está ¿qué presente me desde hace beneficia el Mercosur? bastante tiempo. Y entonces, otro acuerdo importante que se firmó el viernes también es los avances fronterizos. Puerto Falcón, según las palabras de los responsables de los ministerios respectivos, yo no me hago cargo de lo que pueda pasar del lunes, de mañana en adelante, pero aparentemente se avanzó mucho en la liberación de una suerte de Schengen Sí, mercosureño, o sea, pasar con más libertades los puestos fronterizos con Argentina. Es pesadísimo. Que son, y también, aunque nosotros tengamos una liberación más cómoda con Brasil, pero a los 60 kilómetros vos tenés la posibilidad también de volver atrás. Así es. Porque si no O en el tenés aeropuerto. la documentación. Entonces, todas estas cosas contribuyeron fuertemente a la sostenibilidad de un espacio que necesita fundamentalmente un rebrote comercial importante. Se quedó en un statu quo muy desgastante, muy desgastante. Y aquellos acuerdos fundacionales del Tratado de Asunción de 1991, donde queríamos una unión aduanera perfecta, nunca llegamos a hacerlo, nunca. Tanto que fíjate que se logra el primer acuerdo importante a nivel internacional, histórico, con la Unión Europea, y los avances internos fueron mínimos hasta ahora que vos planteás, que señalás, mejor dicho, estos acuerdos fronterizos que serían un alivio, pero internamente es poco o nada lo que se avanzó, y a pesar de eso, a nivel internacional sí se obtuvieron logros. Se consiguieron cosas. Yo, aparte de eso, soy una persona que siempre estuve defensora. a favor de la integración. He luchado mucho en trabajos de Mercosur, y no por una cuestión solamente profesional, sino porque creo que es la salida para los países pequeños y medianos, la convergencia sobre todo con los vecinos y el bloque Mercosur, y encima, si nos sumamos a la condición que no tenemos litoral marítimo, la cuestión se multiplica. Claro. Necesitamos de la convergencia para acudir a los grandes mercados del mundo. Y el Mercosur, con sus dificultades, con este statu quo desgastado y compañía, sin embargo, nos dio la línea 500 kb de Hernandarias a Villa Ayes, nos posibilitó la construcción de gran parte de la costanera y de otras rutas que hacen a la infraestructura. No es lo mejor, no es lo sublime. Yo no estoy diciendo que con eso el Mercosur justificó toda su falencia, pero hizo sus aportes a nuestras economías, no corrigió las asimetrías tremendas que hay entre nuestros países, ni las internas ni las externas. Y consecuentemente, hoy con este paso, y hay otro que está muy próximo, que es con Singapur.
Singapur va a representar, y ahí tengo algunos números bien claros, 28 mil millones de dólares para el Mercosur, para la región. Imaginemos que el 10% nomás de esto venga a la región nuestra o afecte a nuestro vecindario más próximo y a nosotros también. Es mucho dinero, es mucha posibilidad de pensar en grande, como creo que debemos pensarlo, no dejar ese paradigma de que somos un país pobre, pequeño, sin posibilidad. Es cierto, tenemos muchas carencias, tenemos muchas dificultades, sobre todo de infraestructuras y necesidades básicas. Correcto. Pero eso no implica que tengamos también condiciones en otro sentido que nos van a permitir acceder a la corrección de estas necesidades y al mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros habitantes. El discurso de Santi en la cumbre del Mercosur, tuvo varios ejes, esto que vos mencionabas, lo de Singapur, o acuerdos que se puedan promover, sin desconocer obviamente la importancia de China o de un tratado de libre comercio con China como bloque. Se refería también a Vietnam, otros países del sudeste asiático, Sí. pero hizo mucho énfasis a nivel acá regional en la cuestión energética, en la integración energética y Paraguay como un centro logístico. Claro, lo del centro logístico, todos quieren ser centro logístico, no solamente Es que somos. Paraguay, y de hecho lo es, ¿verdad? Pero entonces la cuestión energética puede ser un punto, no sé si de inflexión, pero que propicie un mayor trabajo común como bloque del Mercosur. Yo creo que sí, y nosotros lo tenemos a la vista. Tenemos Brasil. 2 centrales hidroeléctricas, sobre todo Itaipú, que es un factor demostrativo de lo que puede hacer la integración regional, aunque sea en este caso una integración bilateral. Con la Argentina no tuvimos tanto éxito por los problemas que atravesó la Argentina en todo este tiempo y desde hace mucho tiempo, valga la redundancia. Pero es también y no solamente tenemos la posibilidad de ser un centro logístico, sino que tenemos ya los recursos humanos preparados, no solamente para producir energía hidráulica, sino para producir cualquier tipo de energía. Ya tenemos el personal calificado, los recursos humanos, técnicos, económicos, financieros, administrativos, que pueden llevar adelante estos proyectos con suma comodidad en la región. Y creo que, por supuesto que frente a Brasil, todavía tenemos diferencias porque Brasil tiene más de 54 represas agua arriba, parecidas o similares, no digo iguales a Itaipú, pero estamos en condiciones de avanzar en esto que se llama un acoplamiento de las simetrías que tenemos en este tema energético que nos van a permitir desarrollar muchas cosas en el Paraguay. Y si se llegasen a encontrar los puntos de acuerdo, aquello que decía la calle Paul, lo más difícil es ser tibio, dice, porque en los extremos es fácil disparar, pero hacer uniones, construir consensos, avanzar sobre los acuerdos no es tan sencillo, es cada vez más difícil. Fíjate lo que pasó con Europa, casi 30 años, lo que nos llevó a ser Itaipú, 50 años. Hoy Itaipú ya es una empresa que puede facturar y avanzar e incluso incursionar en otros rubros dentro de la producción de energía eléctrica, pero puede avanzar porque ya tiene todas las condiciones, ya se liberó de las deudas y tiene todas las condiciones humanas, técnicas para avanzar en estos temas. Bueno, siempre y cuando se logre acordar precisamente lo que señalás, un plan de cuál va a ser el papel de Itaipú a la luz de la revisión del anexo C. Claro, eso es una cosa que dependerá de las altas partes, de los gobiernos. Pero ahí es donde se yo creo que se va a trabajar, o se estará trabajando en eso, y la intención finalmente, yo estuve ya hace 5 años, vengo analizando estos temas cuando integraba los equipos técnicos que iniciaban los estudios sobre todos estos proyectos que hacen no solamente a la revisión del anexo C, sino a un
a un fortalecimiento de la Itaipú pensando en otros parámetros más grandes que los actuales. Sería fantástico. De verdad, sí, en el caso del acuerdo con Brasil sobre Itaipú, sobre el anexo C, comprende una política, el desarrollo de una política energética que trascienda la propia binacional y cree nuevas fuentes de generación de energía. Para nosotros sería un golazo de arco a arco. Para Brasil, necesario, aunque no sea un gol de arco a arco, para ellos también. La generación de energía siempre es necesario. Siempre es un negocio. Claro, está en discusión si esto implicaría una revisión formal del tratado. De hecho, porque si no tendría que bajar la tarifa a su costo operativo, y al incluir esto en los costos operativos de Itaipú, que perfectamente puede hacerlo porque es una empresa AAA a nivel internacional y contar con fuentes de financiamiento a larguísimo plazo, ¿verdad? Nosotros tendríamos la posibilidad de resolver un problema energético nuestro que vamos a tener planteado en 5 años, cuando ya habremos de utilizar toda la energía de las hidroeléctricas y ofertar energía eléctrica poner al servicio del desarrollo. Compradores de energía, no en vendedores. Sería un absurdo, ¿verdad? Sería un absurdo. Corremos ese riesgo. Corremos el riesgo de terminar importando si no se hace esto que no se estás hacen las mencionando. cuestiones que se deben hacer. Ahora, sigamos un poco más en el tema del bloque regional llamado Mercosur, pero ya vinculado al otro tema que quería plantearte, que es el tema China. Bueno, China porque es un tema central. Porque Mercosur también tiene en su agenda la discusión sobre un tratado de libre comercio con China. Claro. Brasil está de acuerdo, Uruguay estaría de acuerdo, Argentina está de acuerdo, que quiere luego cortarse solo, como quiso hacerlo en su momento Uruguay, no prosperó. Sería una presión indirecta sobre Paraguay, o directa sobre Paraguay, en el sentido de que ahí entra el capítulo China, la relación, cómo se va a plantear ese problema, porque China probablemente te diga, los socios tienen que ser, tus socios del bloque tienen que tener relaciones diplomáticas con nosotros para que podamos suscribir este acuerdo. Salvo que China, nos decía Julieta, privilegie, Julieta Geduan, con quien hablamos recién hace un ratito, que está en Taiwán, entre paréntesis, salvo que para China Popular sea aún más importante el acuerdo con el bloque regional y deje de lado esta cuestión política, algo que no parece muy factible en el corto plazo. No, y más con los antecedentes del viernes, y jueves y viernes, que donde hasta China replica el comunicado de la Cancillería paraguaya diciendo que no hubo ninguna intromisión, o sea, ha contestado, o sea, hay una pequeña o grande, como quieran llamarle, tensión a raíz de estos pequeños conflictos, digamos, ¿no? Conflictos de pequeñas situaciones diplomáticas, ¿no? Pero más allá de todo ese contexto, Mercosur tiene un problema para avanzar, para salir de este statu quo. Las economías son más competitivas que complementarias. La irrupción de China es un tema central. Miremos lo malo que es el comercio internacional entre Brasil y China. Ellos negocian por un valor aproximado entre compras y ventas de 170.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra para nosotros lo sideral. Inimaginable. Y con Argentina, si bien es mucho menos, probablemente no sea ni la mitad, pero ya estamos hablando que entre Brasil y Argentina tenemos un componente chino aquí en la región, aquí en el vecindario nuestro, de más de 200.000 millones de dólares o 250.000 millones de dólares, una cosa infernal, a pesar de que Milei ahora le excluyó a la empresa, a una gran empresa china del manejo y la operación de la hidrovía. Los intereses de Estados Unidos están ahí cerca. Y nosotros tenemos que discutir ese tema, Benjamín. Bueno, pero... Nosotros tenemos que debatir ese tema, más allá de estos incidentes diplomáticos. Pongamos las cosas en perspectiva. Yo creo que nosotros tenemos que seguir alineados al trazo de Occidente democrático porque creemos también en esos valores. No todo es
si bien el fundamento es el comercio, los intereses manejan las relaciones internacionales, pero también no nos podemos despojar de los valores identitarios, históricos que han formado nuestros países. Nosotros pretendemos ser cada vez más una democracia que con sus dificultades trata de consolidarse. Y seguimos ese rumbo junto a Estados Unidos en ese margen, a pesar de que la democracia americana también tiene sus problemas. Pero, repito, esa es la línea. Pero eso no significa que debemos abandonar el pragmatismo. Estados Unidos, cuando firma con Nixon y compañía los acuerdos comerciales históricos de aquel momento, de los años 80 del siglo pasado, estamos hablando de que reconoce a la República Popular China como relación diplomática, pero en el tratado le incluye una cláusula de garantía de defensa a la isla, a Taiwán. Pero la relación diplomática de Estados Unidos es con China Popular, no es con Taiwán. Así es. Entonces, ese tipo de pragmatismo tenemos que encontrar la fórmula. Y si no es con China, que sea con Taiwán, que es un gran jugador mundial, pero tiene que compensarnos, no solamente con lo que está haciendo, que está haciendo bastante. Hoy los aportes de Taiwán están alrededor de los 200 y pico millones de dólares, pero es demasiado todavía exigua ese avance que hacemos nosotros con Taiwán, porque nosotros necesitamos esa complementariedad con la República China en Taiwán, como lo dicen ellos, para tener también un espacio de recuperación, de corrección de asimetrías internas nuestras, de infraestructura que son muy necesarias y fundamentalmente para cambiar el chip educativo del país. Ellos tienen las herramientas. Ellos son los líderes en espacios de tecnología e innovación. Y nosotros tenemos que preparar a nuestras nuevas generaciones con una educación innovadora, tecnológica, para que puedan competir en este mundo. Hoy le estamos dando herramientas desfasadas. Esa es la verdad. Sí, pero y cada vez se van a encontrar más rezagados por los cambios. Hoy son vertiginosos. Sí, Mario, pero es necesario hablando de chips, cambiar algunos chips para poder avanzar en esa discusión siquiera, porque en las últimas semanas todos fuimos testigos, quienes seguimos la información internacional, más o menos de reafirmaciones muy drásticas en cuanto a la alineación política o la alianza estratégica con Taiwán, mismo con Estados Unidos. Después viene la sanción, la medida de expulsión de este funcionario de China Popular, Chu Wei. Entonces todo va en esa dirección. La pregunta es ¿a cambio de qué? Porque nosotros podemos alinearnos o mantener alianzas y considerarlas estratégicas con los antiguos socios, pero ¿sobre qué bases? ¿Sobre qué fundamentos es la pregunta? ¿Y a cambio de qué? Y no sabemos a cambio de qué. Entonces, es por inercia que se mantiene esa vieja política que deviene de la época de la Guerra Fría, que ya se superó hace unos cuantos añitos. Casi 70 años. Y bueno, imagínate, aunque se mantenga ahora o vuelva a emerger sobre bases comerciales, o rediscutimos el tema, ya sea para reafirmar sobre nuevas bases esas alianzas históricas, estratégicas, o para hacer las modificaciones que sean pertinentes. Pero ¿cómo no impulsar ese debate? ¿Por qué no se discute, crees vos? Y creo que hay, no sé, los partidos políticos deberían debatir, el Congreso debería intervenir. Estamos en esa postura de que parece que hay que hablar en secreto, en sigilo, porque cuidado que... Ya no es Mao Zedong. Ya no están Mao Zedong. Sí. Y otros... No, te diré que hoy China es más partidario del libre comercio que Estados Unidos. Ultracapitalista. Estados Unidos es mucho más proteccionista que China. Y Estados Unidos lo va a cerrar. Esos fantasmas no deben detenernos, pero también ser solidarios con lo que ha sido nuestra conducta, pero con la interesante medida de un pragmatismo que
que nos impida tener otras miradas de cara al futuro. Y ni siquiera al futuro, a mediano plazo. Lo importante es fijándonos cómo ha sido Milei. Milei en toda su campaña electoral repudió, habló, estos comunistas, no voy a hablar de nada, la mamá, no me voy a de juntar todos con ellos. estos jamás. Estos son detestables, descartables. Sin embargo, ahora, en enero se está yendo a firmar, a echar las bases de un tratado bilateral. ¿Por qué? Por las necesidades. Claro. Porque Argentina busca la estabilidad. Hace poco recuerdo el nombre de un jurista importante de Brasil, que hace análisis internacionales muy profundos, decía, cuidado que si Argentina estabiliza su economía, se va a convertir en un competidor serio como lo fue en otras épocas de Brasil y va a competir en el liderazgo regional con más fuerza. A nosotros nos conviene dos vecinos potentes y no uno desbalanceado, ¿no? Nos queda un minuto. Nos quedan 60 segundos. Dios. Decía Julieta recién hace un rato que esta discusión es inevitable. Es inevitable por presión de nuestro socio Brasil, en el marco del Mercosur. Es inevitable por una realidad que se va, digamos, constatando en todos los países sudamericanos. ¿Vos compartís esta visión de que discutir política exterior como punto fundamental de la agenda nacional tiene que, digamos, cobrar impulso en el corto plazo? ¿Crees que esto es inevitable o vamos a ver cómo...? No, es inevitable. Nos va a llevar a tomar decisiones. Yo ni siquiera pienso que tengamos que esperar a otro mandato constitucional. Yo creo que dentro de este propio periodo que le toca gobernar ahora al Partido Colorado y con la presidencia de Peña, se van a tener que empezar por lo menos a proyectar las discusiones básicas. Nosotros no podemos esperar, el tiempo pasa encima nuestro y cada vez nos estamos quedando rezagados en líneas que ya no son las actuales. Si queremos hacer aquello de pensar en grande, como lo dije hace unos minutos, tenemos que pensar en grande, y pensar en grande significa no tener limitaciones que nosotros mismos nos autocensuramos, nos autobloqueamos para avanzar realmente en las políticas de Estado que más le convienen al Paraguay. Esto tiene que ver con una política industrial muy fuerte del Paraguay y tiene que ver con una política exterior agresiva, competitiva, que realmente nos ponga en una situación de mejores estándares que se van a derramar necesariamente en la calidad de vida de nuestra gente. Que eso es lo que le importa al paraguayo y a la paraguaya. Yo puedo estar hablando de 1000 teorías acá de relaciones internacionales, pero si eso no le llega al bolsillo, al corazón de la gente, no sirve mucho. Se va a convertir en una discusión académica más y esto no es lo que busca un gobernante o los gobiernos, sean del color que fueren. Mario, muchísimas gracias. Por Vamos favor. a profundizar desde luego este tema. Muy amable. Un placer, como siempre. Gracias. Efectivamente, este es un tema capital para nuestro país. Estamos ante una oportunidad histórica, valga la devaluada expresión, porque a todo se le calificó últimamente como histórico, pero realmente estamos ante una oportunidad muy grande, así tipo el acuerdo con el Mercosur, con la Unión Europea a través del Mercosur. Este tema en materia de política exterior, sea para reafirmar alianzas anteriores sobre nuevas bases o para formular los ajustes y cambios que fueron necesarios, son una oportunidad tremenda para nuestro desarrollo, para el desarrollo como país del Paraguay. Y es el tema que nos comprometemos a seguir debatiendo, profundizando, ampliando lo máximo posible con distintos actores de la vida política y de la vida nacional en general. Le agradecemos por estar con nosotros. Antes de despedirnos, les comentamos que ahora van a poder decir esta es mi casa y hacer lo que quieras, como por ejemplo un cuarto exclusivo para tus mascotas. Contacta con Vasa al 021-618-7070 por WhatsApp y solicita el préstamo para comprar, construir, ampliar o refaccionar la casa de tus sueños. Tasa desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Con Vasa es mi casa. Vasa, cuando quieras, estamos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Les invitamos a encontrarnos nuevamente, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.